Y creo que ese es un tema en el que el ministro de Agricultura hace mal en tomarlo a broma, ¿no? No es una broma que muchos peruanos no puedan cenar, no porque no quieren o porque estén a dieta, sino porque simplemente no tienen los recursos para poder comer. Y eso es una tragedia. Y ya estamos enlazados con el ex ministro de Agricultura, Milton Bonges, a quien le planteé la pregunta antes del corte. Es inevitable preguntar estas cosas, ¿no? Si ha desayunado, cuántas comidas él, consume al día, y si anoche cenó. Ex ministro, ¿cómo está usted? Bienvenido. No, muy buenos días, encantado de estar con ustedes esta mañana. Eh, no, gracias a Dios podemos tener las 3 comidas al día y creo que ese es un tema en el que el ministro de Agricultura hace mal en tomarlo a broma, ¿no? No es una broma que muchos peruanos no puedan cenar, no porque no quieren o porque estén a dieta, sino porque simplemente no tienen los recursos para poder comer. Y eso es una tragedia. Lo que yo veo es que el ministro, en primer lugar, trató de negar el problema no existe, por eso lo niego, y si lo niego y no existe, entonces no lo enfrento. Y la segunda respuesta es, oye, pero si yo no sé, ¿no? Entonces yo también paso hambre en el país. Es una locura, ¿no? Lo toma a broma, algo que es absolutamente serio y que nosotros vemos, dicho sea de paso, todas las mañanas en los noticieros, estos enlaces en vivo desde las ollas comunes. Si no hubiera hambre en algunos segmentos, lamentablemente, de nuestra población, no habrían ollas comunes, cada uno cocinaría en su casa o llamaría a un delivery y tendría los alimentos en casa, pero eso es un mundo ideal que no existe para todos los peruanos y por lo tanto hay peruanos que pasan hambres y eso es algo que tiene que ser abordado por la política pública. Claro. Exministro, precisamente en Trujillo se está desarrollando la PEC y ahí hoy día y durante las próximas horas 21 ministros de Agricultura se están reuniendo para tratar el tema de la inseguridad alimentaria. ¿Usted cree que el actual ministro de Agricultura es el indicado para representarnos en esta importante cumbre? Mira, además, creo que ni siquiera entendió bien el concepto de inseguridad alimentaria, porque la FAO nunca dijo que inseguridad alimentaria es sinónimo de hambre al 100%. Habló de que en las cifras que daba la FAO no solamente estaba la falta de alimentos, sino también la alimentación con productos que no son necesariamente los adecuados, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, que en las zonas rurales, en aquellas a las que se refería el ministro, donde dijo que se come abundantemente, pero en las zonas rurales, sobre todo en las zonas altoandinas, en las comunidades más pobres, los niños ni los adultos comen bien, y los niños comen peor que los adultos, porque además hay prácticas culturales que hacen que la escasa proteína que puede haber en la comunidad se le da al padre y no al niño, porque hay esta creencia de que como el padre trabaja, tiene que estar mejor alimentado que el niño. Entonces, esto no es broma, esto es, nosotros estamos comprometiendo el futuro de las siguientes generaciones porque justamente no se alimentan bien, entre otras cosas, ¿no? Claro, Milton Bonges, usted no me ha respondido si es que el ministro de Agricultura nos podría o nos debería representar en esta cumbre de ministros de Agricultura en APEC. Yo creo que debería primero informarse, nos tiene que representar porque es el ministro, digamos, tiene formalmente el cargo, pero debería. Pero no puede llevar,
pero no debería llevar esa posición, por lo menos esta posición que está expresando a través de los medios de comunicación, no la debería exponer en un foro tan importante como el APEC, ¿no? Porque denota un desprecio hacia un problema que es gravísimo para gran parte de los peruanos. Claro, ahora no solamente es el tema de si cenó o no cenó, porque esta barbaridad que él ha dicho la resumo de la siguiente manera, con una declaración que dio acá la representante del Colegio de Nutricionistas, que mencionó que algunas mamás dejan dormir a sus niños por más tiempo, los despiertan muy tarde para saltarse el desayuno porque no tienen para comprarles un buen desayuno. Pero en fin, tenemos otro tema importante, ¿no? El hecho de que cada año en el sur, en el centro y en el norte del país, miles de hectáreas de cultivo corren peligro por sequías, por heladas, etcétera, etcétera. Exitosa. Año tras año pasa y nunca se toman las medidas de prevención para evitar que esto venga sucediendo, como está pasando ahora con el ajo, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente, mira, el cambio climático que hasta hace unos años era negado por mucha gente y mucha gente que da opinión a los medios, es indiscutible que llegó y ahora llegó para quedarse. Si vemos las variaciones en el clima que hemos tenido, sobre todo en los últimos 4 o 5 años, lo que vamos a entender mejor es que tenemos que enfrentar de manera seria este cambio climático. Hace unos meses, no sé si te acuerdas, eran los limones, ahora es el ajo, y todo esto son escaseces de producción debido a que las lluvias y las sequías, o vienen lluvias intensas o vienen sequías prolongadas, y eso hace que los procesos productivos se vean afectados, y en este caso el ajo, por ejemplo, no podemos tener hoy día este insumo tan importante para nuestra comida diaria, para nuestros alimentos, y por lo tanto urge diseñar y poner en funcionamiento una estrategia que nos permita almacenar el agua, cuidarla, guardarla, para que no podamos estar enfrentando luego estos periodos de escasez de alimentos. Claro, usted habló del limón, ahora hablamos del ajo, pero muchas veces reaccionamos en función a la coyuntura actual, ¿no? Siempre hablamos del cambio climático cuando ya vemos las consecuencias de este. Hablábamos del cambio climático cuando veíamos la escasez de limón y hablamos del cambio climático cuando vemos que el ajo se disparó. Exitosa. ¿Por qué no tener una política de Estado que tenga que ver con, de repente, la precaución y proyectos que impliquen, ¿no? Prever y anticiparnos a lo que se nos viene en el futuro, ¿no? Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo, y es muy difícil en el país mantener políticas de Estado. Cada gobierno que se sucede deshace lo que hizo el anterior. Te cuento que uno de los programas más exitosos que creamos en el año 2012 era un programa que se llamaba Mi Riego. Era un programa que se inició con 1.500 millones de soles para hacer justamente los pequeños embalses en las zonas altoandinas, con la finalidad de evitar lo que estamos viviendo ahora. Pero lamentablemente pasa un gobierno y el siguiente gobierno dice no, lo que estaba haciendo el gobierno anterior era inadecuado, y mejor lo voy a cambiar por esta otra política, o destinan los recursos hacia otra cosa. En los últimos 7 u 8 años tuvimos 6 presidentes de la República, y cada presidente cambió ministros varias veces, y cada ministro cambió también viceministros, y cada viceministro cambió directores generales. Así no es vivible un país, porque solamente se atiende el cortísimo plazo y nadie está pensando en el mediano y largo plazo, y menos el Congreso de la República. Entonces, sí es urgente que el peruano de la calle empiece a involucrarse en política y a pensar su voto mucho mejor, porque lo que tenemos que tener son gobernantes con estabilidad,
con la finalidad de que ellos a su vez convoquen a los mejores y no a los peores, como lamentablemente muchas veces vemos, y podamos hacer políticas de largo plazo. Exministro, si antes fue limón, ahora el ajo, ¿el arroz podría afectarse o qué otros productos podrían tener problemas en el futuro? Bueno, le hablo a un corto o mediano plazo. Sí, no, mira, con el arroz no hay problema porque además es un producto que se produce a lo largo de no solamente de la costa, sino también en la selva, y entonces estamos suficientemente diversificados. La diferencia entre el limón con el limón y el ajo es que, por ejemplo, casi el 100% de la producción de limón se da en Piura y casi el 100% de la producción de ajo se da en Arequipa. Entonces son justamente esas características de productos los que más se afectan con esta variabilidad del clima. Pero el arroz no solamente se produce en el norte y en el sur, en la selva también, en la CG selva, sino que además es un producto que es muy fácil de importar. Al ser un commodity, uno lo puede importar rápidamente. La papa también, la papa que es el otro el alimento muy consumido por los peruanos en el día a día, se produce en la costa, se produce en la sierra, en el norte, en el centro y en el sur. Entonces, si el sur se cae, tienes el centro y el norte y así sucesivamente. No se vislumbra ninguna escasez importante de alimentos. Yo he estado revisando también los avances de siembra y de cosecha del Ministerio de Agricultura y no hay ninguna alarma que lleve a preocupar a los peruanos. De hecho, el ajo, así como el limón se normalizó, el ajo también, porque son periodos de producción de 5 meses y ya las condiciones de agua se normalizaron, así que poco a poco iremos recuperando nuestro consumo y nuestra producción de ajo. Perfecto. Exministro Bonges, le agradezco. Muchas gracias por atendernos. No, muchísimas gracias, encantadísimo. Gracias.